hay un hermetismo emocional tremendo. Somos muy de cerebro izquierdo y muy racionales. Todo al final te das cuenta que está relacionado con todo. Tiene que ver con liberar las emociones guardadas en el cuerpo. Muchos fenómenos que se mencionan en culturas ancestrales, en grandes maestros ascendidos, en grandes filósofos, tienen que ver, y te los explica hoy por hoy la física cuántica. La física cuántica se refiere al estudio de lo que no vemos a simple vista, o sea, de lo micro, pero de lo micro a escala atómica y subatómica, es decir, estudia los átomos, el comportamiento de los átomos y de las partículas subatómicas. ¿Cómo sabe una célula que tiene que diferenciarse en un hepatocito, una célula del hígado, en una célula de piel, en una neurona? ¿Cómo lo sabe? El ADN no solo está formado por una molécula química, ¿sí?, sino que también es capaz de generar luz y sonido, porque se sabe que el ADN es un reservorio de fotones. El agua, lo primero de todo es filtrarla, porque está muy intoxicada. Se sabe que por el nervio vago, el corazón y el ritmo del corazón, la variabilidad cardíaca, cuando está asociado a emociones elevadas, genera coherencia cerebral. Esto te ayuda a estar más presente, más concentrado, más enfocado. Estas tecnologías nos roban electrones. Esto es Conexión Sapiens. Yo soy Pablo y aquí encontrarás charlas con referentes de la salud, el bienestar y el desarrollo personal. Historias con un toque evolutivo. Bienvenido. Muy buenas, bienvenidos a otro episodio. En este episodio yo creo que vais a flipar, os va a reventar la cabeza, porque vamos a tratar temas que no se suelen hablar y para eso tenemos a la doctora Daniela Provenzano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Justamente gracias por este espacio para hablar de algunos temas que yo creo que es medicina del futuro. También tiene que ver con lo ancestral, aunque parezca paradójico, pero es lo que se viene y las personas y los médicos tenemos que estar un poquito al tanto de las nuevas tecnologías que van a empezar a impactar muchísimo en la salud. Bueno, cuéntanos un poco de tu background y cómo pasas de la medicina, digamos, más química o bioquímica, que es lo que estudiamos, a esa parte más física. Sí, a ver, mira, yo esto te lo puedo contar biográficamente desde que yo empecé a estudiar medicina ya en segundo año de la carrera, no te digo la especialidad, de la carrera, que son 6 años, tenemos fisiología. Ahí en fisiología uno estudia los potenciales de acción celular, los canales iónicos de la célula, cómo se genera energía. Entonces, a mí algo me hizo ruido cuando estaba estudiando eso. Digo, pero acá hay algo que no me están contando, hay algo que no me cuadra, hay algo que no me cierra. Acá hay un circuito energético, algo que tenía que ver con algo más profundo. Y siempre me quedó, tendría 19 años, siempre me quedó esa duda, esa llamita como, esa duda, algo incompleto, algo me faltaba, ¿no? Bueno, sabes lo que es el sistema educativo, la carrera de medicina es examen tras examen, tras examen, tras examen, es como que nunca podés levantar cabeza. Después viene la especialidad, hice la especialidad en ginecología y obstetricia, también 5 años, porque un año fui jefa de residentes, que es un formato que en España no existe, pero aquí sí, que vendría a ser como un adjunto. Bueno, cuando yo termino la carrera, realmente fueron 5 años donde viví adentro del hospital, literalmente, ¿no? Pero todavía esa duda persistía en mí. Entonces, también viendo y teniendo contacto directo con pacientes, con el sufrimiento de muchos pacientes, con muchas patologías,
Yo digo, tiene que haber otra forma de encarar todo esto, ¿no? De no ser tan mecanicistas, tan protocolizados, tan guiados por flechas, ¿no? Entonces termino la especialidad, ahí fue cuando me voy a España, que estuve viviendo ahí hasta hace poco, y comienzo a darme cuenta que somos alfabetos emocionales. Hay un analfabetismo emocional tremendo, somos muy de cerebro izquierdo y muy racionales, pero me acuerdo que cuando empecé a formarme se llama liberación de la memoria celular, liberación de la memoria celular, que después vamos a ver bien en profundidad qué significa esto, porque todo al final te das cuenta que está relacionado con todo, tiene que ver con liberar las emociones guardadas en el cuerpo. ¿Ok? ¿Guardadas? ¿Cómo se guardan en el cuerpo? Bueno, ya después vamos a llegar. Pero básicamente nos guiamos por lo que va sintiendo, lo que uno siente, y vamos explorando esas emociones y vamos tirando del hilo. Para mí fue un trabajo muy intenso porque uno trabaja mucho con uno mismo, después practica con compañeros, pero no contenta con eso, cuando terminé y empecé a aplicar esto, que a mí en la consulta me ayuda mucho hasta el día de hoy, me di cuenta de que somos analfabetos espirituales. Hay un analfabetismo espiritual, no solo emocional, sino también espiritual. Entonces, cuando sentí el llamado de la espiritualidad, siempre de la mano de la bioenergía, porque al final las emociones también son energía en movimiento, emoción, energía en movimiento, enlazo con la física cuántica, porque al final la espiritualidad, muchos fenómenos que se mencionan en culturas ancestrales, en grandes maestros ascendidos, en grandes filósofos, tienen que ver, y te los explica hoy por hoy la física cuántica. Y es así como entonces empiezo a estudiar un curso en España, que es justamente medicina bioenergética. Entonces uno dice, uy, pero medicina bioenergética, esto es reflu, esto está muy volado, y no es así. Porque nosotros, cuando yo hice este curso, me di cuenta que hay un montón de premios Nobel, por ejemplo, que en la facultad ni te los nombran. Premios Nobel, por ejemplo, Albert Szent-Györgyi, que fue quien descubrió la vitamina C. Todos conocemos a Linus Pauling, pero en realidad el que descubrió la vitamina C fue Albert Szent-Györgyi, y Albert Szent-Györgyi, a raíz de unas experiencias personales, su esposa y su hija murieron de cáncer, empezó a estudiar las características biofísicas de la comunicación celular y descubre que, por ejemplo, las proteínas son semiconductoras. Entonces ahí empiezo a hilar y a entender que la célula en sí es un circuito de corriente alterna, ¿sí? Entonces todo de ahí viene, que no solo somos bioquímica, sino que somos biofísica. Entonces en este curso yo aprendí lo que era la corriente alterna, lo que era la corriente continua, cómo esto se adaptaba a la célula, cómo la célula, además de ser un circuito de corriente, cada organela es una estructura bipolar, donde hay un flujo de electrones, y este flujo de electrones tiene un ritmo, no es que está al azar, se mueven libremente esos electrones, pero no aleatoriamente. Entonces ahí es cuando empieza a verse que todo está perfectamente sincronizado desde una secuencia de ADN hasta un ritmo circadiano, ¿sí? En cuanto a vibración, ¿se entiende? No lo sé si se entiende, pero te voy a preguntar una cosa, antes de nada, porque se escucha o escuchamos, y además que te lo decía antes, ¿no? Y ahora van a llegar noticias de los ordenadores cuánticos. Sí. Pero ¿qué es la física cuántica? O sea, ¿qué se estudia? Cuando hablamos, o sea, cuando escuchamos lo de cuántico, ¿a qué se refiere? La física cuántica se refiere al estudio de lo que no vemos a simple vista, o sea, de lo micro, pero de lo micro a escala atómica y subatómica, es decir, estudia los átomos, el comportamiento de los átomos y de las partículas subatómicas. Los átomos están compuestos por electrones, protones, neutrones, a su vez tienen partículas subatómicas, los quarks, los gluones, bueno, de todo lo que no se ve, de todo lo que no podemos ver se encarga la física cuántica, pero
actualmente ya existe una teoría unificada donde los fenómenos de la física cuántica también se aplican a lo macro, porque hay fenómenos en lo micro que ocurren a nivel microscópico, pero es de lo que está formado lo macro. Es decir, una proteína al final está formada por moléculas, las moléculas están formadas por átomos, los átomos por partículas subatómicas. Entonces ahí es donde se entrelaza todo y donde todos estos fenómenos pueden explicarse. No solo por la bioquímica, sino por la biofísica. Hay fenómenos que solo por la bioquímica no tienen explicación. Por ejemplo, la morfogénesis. Sí, la ciencia hoy por hoy no entiende cómo un embrión se forma. Sí, sabe que el embrión tiene tantas células que se dividen en 3 capas embrionarias, ectodermo, mesodermo, endodermo, y que después estas células migran de un polo del embrión al otro y forman un órgano y se quedan ahí. Ahora, ¿quién dirige eso? ¿Cómo sabe una célula que tiene que diferenciarse en un hepatocito, una célula del hígado, en una célula de piel, en una neurona? ¿Cómo lo sabe? Entonces te dice, sí, están en los genes, está bien, pero ¿cómo? ¿Sabes? ¿Cómo mantiene el cuerpo su forma? La ciencia hoy por hoy la ciencia más ortodoxa, no lo explica. ¿Cómo tú y yo mantenemos nuestra forma y no la perdemos? Y vamos creciendo y no perdemos, podemos tener ciertos cambios, vamos envejeciendo porque hay una senescencia celular que puede ser más temprana o más tardía, pero ¿cómo más o menos mantenemos esa forma? Como te digo, la propia morfogénesis del embrión. ¿Cómo sabe esa célula que está en una punta, en un polo del embrión, que tiene que ir a la otra y formar una célula renal? ¿Se entiende? La diferenciación celular, la morfogénesis, por ejemplo, que estos son es la nueva mirada también del genoma desde el punto de vista biofísico, que es lo que estudió Garyaev, ¿no? Y este científico ruso, que para mí esto fue como el descubrimiento del siglo, ¿no? Porque él sí pudo definir esto. Pero son un montón de cosas que, digamos, los médicos, al no ser formados en biofísica, en física, les cuesta entender. Sí, no, eso seguro, o sea, te lo digo yo, Sí. que lo que decía antes, claro, porque hacemos biología y bioquímica, Sí. pero la física se nos queda muy atrás en conceptos básicos Sí, de la escuela, claro. De hecho, hasta en 1920 creo que fue cuando apareció el informe Flexner, que fue un informe que unificó todo el contenido de las universidades de Estados Unidos y de América. Había mucho desarrollo de electroterapia, terapias con electricidad, con diferentes frecuencias, pero todo eso fue destrozado, fue vapuleado y fue quitado incluso había médicos que tenían aparatología y le destruyeron todo. O sea, este informe como que unificó los conocimientos y solamente se basó en lo quirúrgico farmacológico. Que no digo que esté mal, simplemente digo que también existen otras tecnologías y otras posibilidades. Vale, entonces, cuando hablamos de cuántico, hablamos de partículas que no se ven y traducido, digamos, hacia la salud, pues al final es cómo se comportan las moléculas desde eso, Sí. desde los electrones o desde desde la conformación del átomo, ¿no? Y esas Sí. energías que, bueno, pues de otra forma no se pueden medir. Bueno, de hecho, me has estado hablando de corriente continua, corriente alterna, que Sí. si coges este corte y dices, bueno, esto es un podcast para un electricista. Claro, totalmente. Pero lo que pasa Ajá. es que como no entendemos eso que es a veces básico, no podemos entender a la célula como también dotada de carga eléctrica con un circuito a la célula, y después al órgano y después al cuerpo entero. Y esa carga eléctrica forma un campo magnético, un campo electromagnético. Y lo que yo te decía, que había siempre un ritmo dentro de un ritmo, al final son ritmos anidados dentro de ritmos que están todos acoplados, ¿sí? Estos son justamente los que organizan la materia, son los campos. Es decir, el campo electromagnético, el campo me organiza la materia. Si vos tenés un papel y pones unas virutas de hierro y abajo pones un imán, ¿sí? Las virutas de hierro van a seguir el campo magnético del imán,
Vos no estás viendo el campo, pero te está organizando la materia. Eso es lo que ocurre con el embrión. Vos no estás viendo el campo. Hay un campo magnético, pero está organizando la materia. Vale, y el ¿Se campo entiende? magnético, sí, el campo magnético que dices, claro, lo que te Sí. refieres es el campo magnético de la Tierra. No, de la célula. En este Ah, de la caso, propia, de la sí, propia también. célula. Claro, también hay un campo magnético terrestre. De hecho, el corazón, los ejes cardíacos, nuestros ejes cardíacos están alineados con los polos de la Tierra. Eso en anatomía el médico no lo ve. El médico estudia anatomía, pero sin hilarlo, sin correlacionarlo con la propia naturaleza y con con el propio planeta en el que vivimos. Eso tiene porque es porque es física, ¿sí? Pero en este caso te hablo del campo de la célula, y no solo de la célula, de cada organela y de Ya. cada molécula, porque toda molécula tiene un componente ondulatorio asociado. Eso lo describió de Broglie, que fue un premio Nobel en 1929 de física cuántica. Entonces, cuando nosotros medimos con bioresonancia, por ejemplo, que yo hago bioresonancia, medimos el campo electromagnético y medimos la onda asociada a la materia. Esa onda se organiza en campos, ¿sí? Y además, estos campos están organizados de tal manera, ordenados de tal manera, que están correlacionados con campos menores y mayores en tiempo, lo que decimos armónicos. Ujú. ¿Se entiende? Nada está hecho al azar. Todo está íntimamente y finamente correlacionado. De hecho, hay un investigador que es Aníbal Barbadio-Pandiay, que justamente viene a colación de lo que está ahora de lo que decíamos de los ordenadores cuánticos y de la IA. Aníbal Barbadio-Pandiay estudió los ritmos cerebrales desde un microtúbulo, que es una organela que está en las neuronas y en todas las células, pero él los estudió en las neuronas, desde ese tamaño hasta los ritmos de todo el cerebro, y solamente en el cerebro encontró 137 ritmos acoplados. Y esto es importante porque él estudió este tipo de mecanismo de funcionamiento del cerebro para crear la inteligencia artificial, para entender cómo razona la inteligencia artificial. Y estos ritmos no solo que están acoplados, sino que están fractalmente interconectados. ¿Qué es un fractal? Un fractal es un patrón autosimilar. No sé si viste alguna vez la frecuencia de Fibonacci, que es esto, si tenés un caracol, ¿viste? Sí. El caracol que hace, bueno, esto es una regla matemática que se sigue, ¿sí? Para formar ese espiral perfecto, que dicho sea de paso también está formado en el ADN, ¿sí? Entonces, eso es un fractal. Entonces, en el cerebro hay, solamente en el cerebro, 137 ritmos fractales. Fractales significa porque uno está dentro del otro y cada ritmo logarítmicamente están correlacionados en órdenes de armónicos, o ritmos de frecuencias, o tempos, o frecuencias. Porque frecuencia al final es un ritmo. Sí, de hecho, vamos, ahora sí se conoce y se trabaja con ello, ¿no? Que al final, por ejemplo, los sonidos binaural que se utilizan normalmente para relajación. Sí, para sincronizar los hemisferios cerebrales. Claro. Exactamente. Y sabemos que el cerebro, ¿no? Pues que puede vibrar en frecuencias alfa, teta, gamma. Exacto. Depende de. Exacto. Sí, de hecho, esas frecuencias cerebrales, el electroencefalograma, por ejemplo, que las detecta, es un solitón. Ahora te voy a decir te voy a explicar por qué te digo esto. Los solitones son ondas estacionarias que pueden permanecer largas distancias para lo que es un nivel molecular, sin perder la información. Otro ejemplo de solitón son el electrocardiograma, las ondas que capta el electrocardiograma del corazón. Pero estas son ondas solitónicas del cuerpo. Lo que pasa es que los médicos nunca nos dicen que se llaman solitones, ¿sí? Yeah. Y resulta que Gariaev, el científico ruso que te comento, que para mí es rompedor, descubrió que el ADN
todo el ADN, todo nuestro genoma se comunica por estas ondas estacionarias o solitones. O sea, genera también el ADN esto que decíamos, toda partícula tiene un componente ondulatorio asociado, una onda, un componente ondulatorio estacionario que porta energía e información. Ya. Pero, te voy a seguir preguntando por la Sí. resonancia y por las ondas. Que de hecho, de aquí podemos entrar en la bioresonancia también como diagnóstico y como tratamiento. Sí. Primero te quería sacar lo de Gariaev, que lo saqué de ti, ¿no? Que dice que logró regenerar el páncreas de ratas diabéticas, o sea, transmitiendo la señal láser modulada de ratas sanas. O sea, ¿esto cómo se hace? Y esto es parecido a la bioresonancia. Sí, digamos, los principios por los cuales se valen es el mismo, pero la tecnología es diferente. Ajá. Gariaev lo que logró fue descubrir que el ADN no solo está formado por una molécula química, ¿sí?, sino que también es capaz de generar luz y sonido, porque se sabe que el ADN es un reservorio de fotones. Esto ya lo dijo Albert Pop, que esto viene de la biofotónica, ¿sí? Las células emiten luz, emiten una luz que es coherente, es decir, que no es un subproducto metabólico, ni azaroso, ni térmico, es luz coherente como un láser, ¿sí? Entonces, y no fue el único investigador. Ahora está, por ejemplo, Roland Van Wyk, que es como el padre de la biofotónica, ¿sí? Entonces, esta luz que emiten las células, todas las células, se puede medir, es ultra débil, pero se puede medir con fotomultiplicadores, que son aparatos hipersensibles que pueden captar un fotón a no sé cuántos kilómetros de distancia, ¿ok? Entonces, esta luz ultra débil se estudió y se sabe que es importante para la comunicación intra e intercelular, más allá de lo bioquímico, de hecho es previo a lo bioquímico. Entonces, ¿de dónde viene esa luz? Porque ¿qué organelas generan esta luz? Entonces se estudió y se descubrió que el mayor reservorio de fotones es el ADN, porque en sus bases púricas y pirimídicas, los nucleótidos del ADN como tienen una forma pentagonal, tienen electrones libres. Los electrones libres pueden generar un campo eléctrico y por ende magnético. ¿Cuál es la partícula asociada al campo magnético? El fotón. Lo mismo ocurre con los microtúbulos. Los microtúbulos actúan como guías de fotones. Son muy importantes los microtúbulos junto a las mitocondrias, ¿sí? Al final todo está asociado. Entonces, lo que descubre Gariaev es que este componente ondulatorio o fotónico del ADN porta información y genera, vos fíjate que yo te dije que genera un láser, o sea, luz coherente tipo láser. El láser, junto con la formación de cristales líquidos celulares, y en esto está implicada el agua celular estructurada, que no es un agua común, más las membranas celulares, las organelas, las bicapas lipídicas de las membranas, que forman un mosaico y una superficie de cristales líquidos. Entonces, si vos tenés luces láseres y cristales que reflejan y emiten, y a su vez son lo reflejado y lo emitido, tenés la base básica de la formación de la holografía. ¿Qué es un holograma? Un holograma es una imagen 3D en tridimensión de una imagen 2D. Suponte que tenés una foto, pero la pasás a tridimensión, ¿sí? Entonces, este holograma que forman las células es lo que tiene la información inherente a esa célula, información que después se traduce en metabolismo. Y él lo que descubrió es que el ADN se comunica de esta forma y transmite información de esta manera, con imágenes genéticas. Entonces, por un lado tenés la molécula de ADN
más rígida y más química, y digamos, podemos decir, por encima hay un sobrenadante que es esta información que cabalga sobre el ADN, que tiene que ver con la función de onda. Por eso es genética ondulatoria, él le llama a su tecnología. En realidad le llama genética lingüística de onda. Y ahora vamos a ver por qué. Porque él, estudiando profundamente el ADN, de hecho hace mucha crítica al modelo canónico del ADN, porque justamente no explica la diferenciación celular, no explica la morfogénesis, cómo se forma un embrión, y no explica para qué sirve el ADN basura, que dicho sea de paso es el 98% del ADN. El ADN basura, o que antes se le llamaba basura, o intrones, este ADN va creciendo conforme la especie, es decir, una mosca tiene mucho menos ADN basura que un ser humano. Entonces, él pensó, si es así, ¿por qué el ser humano tiene tanto ADN que en teoría no le sirve? Que la naturaleza no puede estar tan errada. Si conforme la complejidad del organismo hay más ADN mal llamado basura, algo tiene que haber. Entonces, ahí fue cuando se pone a estudiar en profundidad el ADN y ve que hay codones, homónimos y sinónimos. ¿Esto qué significa? Fíjate vos cómo uno a veces usa la palabra. Esto en genética se llama degeneración del ADN, como que si algo estuviera mal, estuviera degenerado. Los sinónimos, él encontró que hay codones, los codones es un triplete de bases nucleicas que van a sintetizar después un aminoácido que después van a formar las proteínas, ¿no? Bueno, él descubrió que había sinónimos, es decir, que había, como las palabras, había dos codones diferentes que codificaban el mismo aminoácido, y al revés, un mismo codón que codificaba diferentes aminoácidos. Entonces, en la síntesis de proteínas, ¿cómo es tan perfecta la síntesis proteica? ¿Cómo no hay errores? ¿Cómo puede ser que no se equivoque el ADN? Justamente porque ahí fue cuando hizo estudiar el ADN por lingüistas, y ellos descubrieron que el ADN, incluido y sobre todo este ADN 98%, que parecía que no tenía sentido, está estructurado, tiene una geometría similar al de las lenguas antiguas, a la de las lenguas naturales, sobre todo el arameo y el hebreo. O sea, tiene una sintaxis, pero esa sintaxis es una geometría en realidad, porque todo esto puede pasarse a geometría y por ende a matemáticas. Él hizo todo un análisis matemático del ADN y lingüístico. ¿Sí? Entonces, esta estructuración del ADN implica que el ADN, basura, como un texto literario, cuando nos dicen el ADN es un texto, esto no es metafórico, es real, es un texto real. Y el ARN, para poder transcribir esas proteínas, lee todo el conjunto de ADN, incluido el ADN basura, porque el ADN le da contexto. Entonces los sinónimos aportan redundancia, porque dos codones diferentes pueden sintetizar, o sea, dos palabras diferentes sintetizan el mismo aminoácido, le da redundancia al código genético, y la homonimia le da flexibilidad para realizar cambios rápidos. Entonces, cuando él se da cuenta de esto, se da cuenta también de que el ADN estaba estructurado de esta manera, y que todas estas técnicas genéticas de corte y pega, y el CRISPR-Cas, que se llama, y los alimentos transgénicos nos afectan un montón, porque están afectando la lectura del texto completo. De hecho, si tú lees la Biblia, hay una parte que creo que dice, y en el principio fue la palabra, y la palabra se hizo carne, y la carne o también relaciona con la luz, y luego vino la luz, algo por el estilo. Y fíjate tú que estamos hablando de sonido, porque el ADN no solo es un reservorio de fotones y genera fotones,
sino que también por la vibración mecánica de las moléculas, que esto pasa en todas las células, se generan fonones, sonido, ¿sí? Que es una vibración mecánica. Eso tiene que ver con la elasticidad, la tensegridad. La tensegridad es la capacidad de la célula de, por ejemplo, atravesar un capilar y no deformarse, volver a su forma. Es porque es flexible, es una tensegridad. Esta tensegridad genera una vibración también. Esa vibración mecánica son los fonones. Entonces, tenemos por un lado los fotones, por otro lado los fonones, que el sonido son sonidos microacústicos, ¿sí? Estamos hablando siempre a nanoescala. También tienen la capacidad de formar hologramas acústicos. El holograma estamos acostumbrados a verlo de una forma visual, porque vos decís holograma y te aparece como el rayo y la figura formada en el espacio, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en realidad hologramas se forman en el espectro no visible, en el espectro que no vemos, y en el espectro audible, pero que no escuchamos. O sea, las vibraciones mecánicas también pueden formar hologramas. Entonces, es así como todo el genoma está intercomunicado en tiempo real con el resto de genomas del cuerpo. Entonces, o sea, que primero, bueno, a lo mejor la gente, claro, esto no lo sabía, pero es verdad que se dice que tenemos un montón de ADN basura, o se decía que era basura, sí, porque no se había descubierto para qué servía, porque sí, al final el ADN, su función es la información para fabricar las proteínas. Los aminoácidos, y los aminoácidos forman proteínas. Y hay sí, un montón de ADN que no formaba parte en principio de esta claro, construcción de exacto, aminoácidos. claro. Pero esa parte de ADN es la que más está estructurada como las lenguas antiguas. Y es O sea, la que da información, se llama de largo alcance. Es decir, hay una correlación entre estas bases moleculares, estas bases, esos nucleótidos del ADN basura, que portan y son importantes para regular el ADN, ese 2%, que es el, digamos, operativo y el que sintetiza las proteínas. o sea, que cada vez que se sintetiza una proteína, cada vez que un codón Sí, se lee, en realidad se lee todo el ADN. exacto. Se lee el contexto, porque es diferente. Vos podés estar en una circunstancia de lucha o huida y necesitas determinada cantidad de sustrato de proteínas que en otras circunstancias, ¿sí? Pero esto se lee entero, sí, se lee el genoma entero, y no solo de la propia célula, sino de todo el sistema. Por eso todo está comunicado con todo, que no es la única vía de comunicación, pero en cuanto al ADN es importante que se entienda que genera cuasi imágenes, porque en realidad son patrones de interferencia, son cuasi imágenes que la célula sabe leer porque la célula descodifica la luz, Sí, descodifica estos patrones de interferencia. Y de ahí, perdona que te corte, vino el experimento por el cual ellos descubrieron cómo transferir esta información genética a seres vivos. Porque esa información genética que yo te decía, ese patrón de interferencia sobrenadante, se puede leer por un láser que ellos crearon especial. Entonces, en realidad, el experimento inicial fue que estaban él y Poponin, que fue otro científico que también estudió con el Hermann Institute, formó parte del Hermann Institute, el Instituto de las Matemáticas del Corazón, sabes que también estudia el campo magnético del corazón y demás. Bueno, estaban estudiando ellos el comportamiento del ADN solución, y lo pusieron una secuencia de ADN en una caja, ¿sí? En un espectroscopio, y midieron a ver qué pasaba. Entonces, cuando fueron a medir, encontraron, antes de ponerle la muestra de ADN en líquido, se fijaron qué pasaba dentro de esa caja. Y veían unos pocos fotones aislados, ¿sí? Eso es lo esperable. Los fotones estaban desordenados. Pusieron la muestra de ADN, miraron, y los fotones empezaron a tener esta onda. O sea,
la propia presencia de la secuencia de ADN había ordenado los fotones en la caja de dispersión. ¿Se entiende? Esta onda no era así, sino que es así. Sí. En espiral, como el ADN. Eso ya es llamativo, porque tú me dices, el campo que está emitiendo el ADN me está organizando la materia, me está organizando la partícula fotónica. ¿Sí? Quitaron la muestra de ADN, fueron a mirar la cámara y todavía persistía el patrón de onda, sin molécula física. Entonces se dieron cuenta que el ADN dejaba una impronta en esa cámara de dispersión. Esa impronta, después se dieron cuenta que se puede leer con un láser especial que ellos inventaron, que está patentado, y es con el láser que crean hoy por hoy todas las matrices con las cuales hacen tratamientos. Entonces, esa información que lleva la onda del ADN puede, de alguna manera, copiarse, si poder decir, con un láser especial, que lo lee, ¿sí? A medida que el láser va y viene de esa muestra de ADN, que en este caso era un tejido de ratas sanas, a las cuales a un grupo se les había administrado un veneno que es el aloxano para destruir el páncreas, con lo cual les producía una diabetes mortal. A otro grupo de ratas sanas de la misma línea germinal, le sacaron muestras del páncreas, las escanearon con el láser, absorbieron de alguna forma, por decir absorbieron esa información genética del páncreas sano y la pudieron transformar archivo de sonido y pasarlas a las ratas que estaban envenenadas con aloxano. Y todas regeneraron el páncreas, sin hacer ninguna otra intervención más. Todas regeneraron el páncreas, incluso vivieron y se reprodujeron. Y no solo eso, porque la distancia que había entre las ratas y el sonido que ellos le aplicaron era en algunas muy cortas, otras ratas estaban en el sótano del laboratorio y después lo repitieron con las ratas a 20 kilómetros y también regeneraron el páncreas. Esto quiere decir que hay una función de no localidad. El ADN funciona de manera local y no local. Y esto tiene que ver con fenómenos de la física cuántica del entrelazamiento cuántico. Que las partículas están todas unidas y entrelazadas. Entonces pudieron transmitir esa información de las ratas sanas a las que estaban enfermas, tanto a nivel local como no local. Y después repitieron el experimento, incluso pudieron generar inmunidad inducida por ondas, porque aplicaron la sonda que ellos crearon, el sonido del páncreas de las ratas sanas a las ratas que todavía no habían sido envenenadas con aloxano, y luego le pusieron la dosis 5 veces mayor y fueron resistentes al aloxano. Es decir, no enfermaron. ¿Con esta tecnología se está haciendo algo ahora? Sí. Ellos tienen el instituto, Garrier falleció. De hecho, fue nominado al Premio Nobel por esto en 2020 y falleció en noviembre del 2019. Nadie supo por qué, fue también muy llamativo porque era un hombre mayor pero tenía salud, gozaba de salud. Y ahora quien lleva adelante el instituto es su viuda, que fue quien investigó al lado de él, Caterina Leonova, y están en activo, ¿sí? Hoy por hoy. Tienen aparte no solamente estas matrices que ellos crean de sonido, que era, cuando te diga a partir de cómo las crean, directamente esto es una locura total, porque no solamente usan material biológico, como pueden ser células madres de cordón, o sustancias naturales, algunas fitoterapias, y estos lo pueden absorber esa información y copiarla en cremas, por ejemplo, copiarlas en diferentes soluciones, sino que utilizan material físico como una fotografía. ¿Qué? Sí. De hecho, es lo que más hacen. Lo que pasa es que, claro,
cuando uno escucha esto dice, no, no puede ser, esto es una mentira total. Y no, porque en realidad tiene que ver todo con fenómenos de la física cuántica. En la foto, en una emulsión fotográfica, hay una captura fotónica, pero no solamente de una imagen. En esa captura fotónica está toda tu información, incluso tu información genética, aunque no lo creas. A ver, espérate. Con la foto es como se, o sea, las fotos analógicas o con una foto de Cualquiera. de un teléfono de ahora tendría esta información. Todo lo que capte fotones sirve, te digo porque lo pregunté directamente. Y es por claro, es por los fotones. Claro. Por cómo se supone cómo están estructurados esos fotones. Claro. Esto lo que pasa es que tiene que ver con la física cuántica, como te digo. Ellos lo que hacen es, a partir de esa foto, copiar, porque, a ver, es así. Todo en el universo está conectado. No existe nada. No existe un tú y un yo, es todo lo mismo, todo a nivel molecular, a nivel subatómico, está todo comunicado y todo persiste de alguna manera en lo que se llama, hoy para decirle un nombre normal, conocido de la Akasha. En realidad es el vacío cuántico. El vacío cuántico, el vacuum, el mar de Dirac, no está vacío. En realidad el espacio que hay en tu casa entre una silla y una mesa no está vacío, está lleno de energía e información y de fluctuaciones del campo punto cero, también se le llama. Ahí está todo conectado y es como la gran biblioteca universal. Es la gran biblioteca universal de todo lo que ha existido, existe y existirá. Todo existe en ese mar. De hecho, ahora los físicos cuánticos están tratando de extraer energía del vacío, que es lo que hacía Tesla. Extraer energía de ese vacío cuántico porque es una energía ilimitada. Yo sé que es complejo, es difícil de entender, pero se está logrando, el físico Nassim Haramein está logrando extraer energía de ese vacío cuántico para crear una fuente ilimitada de energía, sin expoliar las fuentes naturales. ¿Sí? Entonces, partiendo de esa base, ellos lo que logran con la foto, con el láser, es esa información fotónica que quedó en esa foto, tiene un match en este vacío cuántico. Es muy complejo, muy complejo. Y yo creo que por eso también no está divulgado esto, porque, claro, porque primero muy poca gente lo entiende y segundo, porque, digamos, hay otra vertiente de la medicina que no tiene nada que ver con esto. Que vos imaginate que esto es inocuo, no es invasivo, no tiene contraindicaciones, o sea, no tiene nada que ver con lo que uno está acostumbrado a hacer. Entonces, ellos lo que hacen desde esa imagen fotónica, desde esa foto, hacen un match con esa información en el Akasha. Lo extraen y lo pasan a archivo de sonido. Esa foto, generalmente, si tú tienes una patología y quieres hacerte ese tipo de tratamientos, mandas una foto cuando eras niño, cuando no tenías esta patología, sobre todo entre los 0 y los 7 años, con condiciones heliosféricas adecuadas, no tiene que haber ni un cielo tormentoso, ni nada de esto, porque esto, así como te lo digo, también afecta la información en esa foto. Las tormentas solares nos afectan, ¿no? Cuando hay alteraciones en resonancia Schumann también nos afectan. Bueno, si eso quedó plasmado en esa foto, si hay una condición geofísica muy potente, también puede afectar la captura de esa información y el match a nivel cuántico de esa información. Entonces te piden que estés solo en la imagen, que no aparezca otra persona, que sea sobre todo entre los 0 y los 7 años, y en estas condiciones geofísicas más adecuadas. Si no es tuya, puede ser de un familiar cercano. ¿Por qué? Porque esto se transmite de generación en generación y puede ser aplicado. Y además por la similitud también genética que hay, es como si estuviésemos hablando de un órgano. Siempre hay más compatibilidad entre familiares.
¿sí? Y si no, también utilizan información de células de cordón umbilical, por ejemplo, ¿sí? O de placenta, pero no todo el mundo guarda células de cordón o de placenta. Entonces, lo hacen de estas muestras biofísicas. Son muestras no solamente biológicas, sino físicas. Ok, a Una ver, entonces emulsión fotográfica. le mandan la foto y ellos ¿qué hacen? Ellos hacen, yo no sé el mecanismo intrínseco porque esto no lo develan, pero sí que pueden, como te digo, extraer esa información fotónica de tu estado sano, saludable, cuando no tenías los programas estos instalados, fijos, porque es entre los 0 y los 7 años, el primer septenio es cuando los programas se están instalando, pero todavía no están arraigados a tus neuronas, no hay circuitos neuronales, entonces ellos pueden hacer, no sé de qué manera, pero basado en este láser, escanear esta foto y de alguna manera esa información es rescatada del vacío cuántico y te lo pasan archivo de sonido. ¿Y luego? Y luego te lo envían para que vos lo puedas escuchar. ¿Y lo escuchas? Lo escuchas y esto genera cambios celulares importantes. Con sonido. Es que es así. Como te digo, de hecho no es lo único que hacen. Esta información también, por ejemplo, la información de, no sé, de una planta medicinal la copian y la pasan a una crema. Porque tiene una gama de cremas tremendo. Sabes que en Rusia son muy habituales las quemaduras por el frío, las quemaduras, Sí. las úlceras, bueno, y tienen muy buenos resultados con estas cremas que tienen sustancias minerales y vegetales pasadas con esta tecnología, pero se usan para un montón, se usan para obstetricia, para lesiones, para heridas, y también tienen las matrices, que no es lo único que hay que hacer, las matrices de estas audio que te digo, que pueden ser individuales, o sea, hechas para ti, personales con la foto, o matrices generales. Hay matrices, por ejemplo, para equilibrar el hígado, matrices para equilibrar el sistema inmune, matrices para equilibrar el sistema nervioso, lo que decimos las ondas alfa, delta, las teta, o sea, hay matrices generales y matrices individuales. Es epigenética por sonido. Ya. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Porque, de hecho, se sabe que es más complejo porque a ver, es muy rompedor que ellos puedan tomar la información tuya desde una foto, y yo sé que esto suena a locura, pero es así. Cualquiera que si quiere puede entrar a la página, se llama BioQuant, el laboratorio que tiene en Rusia, y lo que sí son muy herméticos, porque toda la información está en ruso, hay muy pocos trabajos en inglés. A mí me costó mucho encontrar información, estudiarlo, porque es un tema complejo, porque es genética, pero desde el punto de vista de la física cuántica, pero tiene todo un sentido. Y además no es el único que existe, hay muchos experimentos que se hicieron, pero que no se conocen, de exponer, por decirte, ciertos huevos de trucha a campos electrostáticos muy potentes y lograr, semillas de helecho, y exponerlas a estos campos electrostáticos muy potentes y lograr versiones 150 años anteriores de la planta. O sea, características genéticas de la planta que se habían perdido por el mestizaje, por el correr de los años, por diferentes tecnologías que se aplican, genética de manipulación genética, pudieron retrocederse en el tiempo y expresarse fenotípicamente como en el hecho de hace 50 años atrás, que ya no existe. Y tú me dices, ¿pero cómo es posible? ¿Dónde estaba guardado eso? Porque genéticamente y químicamente la planta era igual, pero fenotípicamente era diferente. Entonces, ¿de dónde se rescata esa información genética? ¿Sería posible, afinando el campo electrostático, elegir un determinado momento histórico? Seguramente. Estos dos investigadores que te comento, ahora no recuerdo el nombre, eran dos investigadores suizos que trabajaban para lo que es Novartis ahora. Cuando ellos publicaron esto,
que de hecho lo publicaron también, hay un par de videitos en la televisión suiza y alemana, al poco tiempo fallecieron. Pero, o casualidad, Novartis es también la que se encarga, lo hicieron con peces, con truchas, es que la que se encargaba de fabricar fertilizantes Sí. ¿cómo es? Y tenía truchas de piscifactoría. Entonces los borraron del mapa. Pero esto existe. Lo que pasa es que, bueno, yo porque me empecé a estudiar Gariaev y una cosa me fue llevando a la otra. Es decir, existieron muchos de estos experimentos que comprobaron que había algo más que la genética habitual tal cual se la conoce, pero bueno, fueron silenciados totalmente. Te voy a preguntar, o nos vamos a ir a intentar ir a tema más práctico Sí, pa- para, o sea, que se pueda aplicar desde ya. Y lo sí. que sí se está aplicando es la bioresonancia, que quiero que lo expliques Eso cómo te funciona. iba a decir el paralelismo, sí, porque ahí sí hay un paralelismo con la resonancia. Cuando nosotros hacemos bioresonancia, estamos midiendo, como bien te decía, la onda asociada a la materia. Son máquinas que tienen la capacidad de hacerte un scan completo, ¿sí? De cómo está ese campo, se podría decir ese campo magnético, en comparación con un campo magnético que vendría a ser para lo que es el software de la máquina normal. Entonces hace una comparación entre el tuyo y el que tiene cargado, digamos, la máquina y saca conclusiones. Estas conclusiones, que se llaman diferencia de similitud espectral, nos dicen si hay un mayor o menor desequilibrio, que puede que todavía no esté expresado en la bioquímica. O sea, ¿Se lo que te está entiende? midiendo básicamente es la diferencia con lo que tiene guardado, ¿no? Con, Vibracionalmente sí, estaría normal. vale. Esto, o ¿Sí? sea, para que se lo imagine la gente, no es nada futurista ni del otro mundo, es No, una... estas son tecnologías hasta viejas, te dirían, tienen más de 60 años, son tecnologías como todo, alemanas, rusas. Lo que pasa es que siempre esto fue muy hermético y para grupos reducidos, de hecho todas estas tecnologías rusas siempre quedaron relegadas a la milicia, igual que Estados Mm, Unidos, quedaron como secreto militar, como para como estrategia de guerra, la visión remota que se entrena a los militares, sobre todo Estados Unidos y Rusia, queda relegado para ellos. Pero decir, ¿cómo visión remota? Claro, gente que puede visualizar lo que está sucediendo en otro lugar como estrategia de guerra, sí. ¿Por qué? ¿Y cómo puede? Y porque todo está conectado, todos formamos parte de la misma fuente, todo está conectado a la calle. Es como Eso, decirte, es como poder eh, canalizar. eso sí que es una locura. Sí, sí, pero bueno, existe. Es una Lo- realidad. Entonces, la resonancia, es lo que te digo, hace un scan completo del cuerpo y podemos ver desde un órgano entero hasta, si queremos ir al hígado, meternos dentro de las células del hígado, ir a la mitocondria y ver qué está afectando a esa célula. Entonces, te da un montón, por lo menos la máquina que tengo yo, te da un montón de posibilidades de ver qué puede estar afectando a esta célula, incluso antes de que se exprese bioquímicamente. Y podemos ver tóxicos, podemos ver patógenos, podemos ver geopatías, ¿sabes? Estas que pueden estar afectando las líneas de Harman, de Curry. Podemos ver parásitos, hongos, toxinas, eso es muy importante, metales. mm. Bueno, Lo- Esto es, o sea, básicamente porque son bueno, la que yo he visto, que poner los pies descalzos en dos placas, que imagino son metálicas, y las manos, bueno, pues parecido a lo que sea el sí, Inbody, una tanita, una báscula de sí, bioimpedancia, que la gente las puede tener en casa. Es algo parecido a esto, solo que la información que te da pues es totalmente distinta. Lo único que totalmente. el circuito se cierra con una especie de puntero en la mano. No, esto es con unos cascos. Ajá. Con unos cascos y un cable que va a la máquina, entonces te sensa y a su vez te envía frecuencias correctivas. Vale, eso te iba a decir, que Mm, luego en el sí, tratamiento lo que harías modificar o mandarte las frecuencias, no sé para si las correctas o estabilizar. correctivas, claro.
Claro, correctivas serían, porque es para ti en ese momento. No hay, digamos, el aparato tiene la capacidad de emitir la frecuencia adecuada para esa persona en ese momento. No es para todos igual. Ajá. Es personalizado. Es para ti en este momento actual. ¿Dónde se fabrican estas máquinas ahora? Estás en Alemania. Pero no son de ahora, ¿eh? Como te digo, tienen como 50, 60 años. O sea, no son tecnologías nuevas, pero sí que ahora están teniendo un poco más de difusión porque no son invasivas, son muy precisas. Por decirte, es muy común que la máquina te marque, cuando vos vas a mirar tiroides, te marque probabilidad, porque cuando estamos hablando del mundo cuántico también estamos hablando de un mundo de probabilidades. Es decir, hay un fenómeno en la física cuántica que son los espacios de incertidumbre de Heisenberg. Espacios de incertidumbre de Heisenberg. Es ese espacio, ese microfemtosegundo donde hay algo que no está definido, pero que se define. ¿Sí? Esto tiene que ver con el colapso de la información. Alguna vez habrás escuchado que uno puede colapsar la información, porque al final somos co-creadores también de realidad. Tiene que ver con algo más profundo, el mundo en el que vivimos. De hecho, según, digamos, las filosofías más antiguas, nosotros en realidad estamos deconstruyéndonos y construyéndonos cada millonésima de segundo. Lo que pasa es que el frame es tan rápido que no llegamos a verlo, lo vemos como continuidad. Es la ilusión de continuidad. De esto hablan las teorías centrales y de esto habla la física cuántica hoy. Bueno, en esos pequeños espacios de incertidumbre de Heisenberg es un campo de probabilidades donde todo es posible. Entonces, en ese pequeño milisegundo es donde van a actuar estas máquinas. ¿Se entiende? De donde digamos, abren portales o abren esos pequeños espacios y se permite este tipo de interacciones. Es complejo. Pero básicamente, ¿qué pregunta me habías hecho tú respecto a esto? No, claro, de la última que te he hecho es ya con el tratamiento, Sí. si las ondas que te está mandando, sí. si son las correctas para el Sí. órgano que quieres tratar, Sí, o son para unas ese paciente. ondas de tratamiento. O sea, no es que te esté mandando cómo debería vibrar ese órgano o esas células dentro de ese órgano, sino que te manda otra frecuencia para compensar. Que Exacto, no sé si- exacto, Claro. exacto. Digamos, lo que hace, no te digo, lo que hace es compensar justamente, sí, pero es personalizado, es para ti en ese momento. No va a ser igual que si lo hago a otra persona. Va a ser diferente, va a ser personalizado. De hecho, también podemos preparar remedios. Suponte que yo puedo, no sé, un remedio homeopático. Tengo la opción de ver en la máquina que te va bien, no sé, a veces yo trabajo mucho con hemotoxicología. El Engistol, que es un preparado de hemotoxicología, que si querés te explico lo que es medicina biológica. Yo puedo copiar esa información a una crema, a parafina, a agua, que eso tiene que ver con la memoria del agua, que tiene que ver con que se puede guardar esa vibración en un medio. Y podés llevártelo para después tomarlo y sostener eso que yo te pasé con la máquina, para sostener el tratamiento, que obviamente, como las tecnologías de Gariev, que no es lo único que se hace, que no es lo único que se puede hacer, por supuesto. De hecho, la tecnología de Gariev, una de las cosas que yo cuando hablé con un representante le pregunté, le pregunté primero qué hay de los cambios de conciencia, porque para mí, si no hay un cambio de conciencia, no hay una sanación profunda. Y segundo, si era lo único que los médicos hacen, que ahí en Rusia hacen. Entonces me respondieron,
Cambios de conciencia fundamental, porque al final cuando vos pasás esta información genética de pasado archivo de audio, al final lo recibe todo tu cuerpo. Y hoy por hoy se sabe que todo el cuerpo es sensible al sonido, especialmente el ADN, y esto, si querés, hablamos de Carlo Ventura en la Universidad de Bolonia, que está logrando modificar la expresión génica con sonido. ¿Sí? Entonces, hay cambios de conciencia porque cuando esta información vos la escuchás, no solo entra por tus oídos, sino que impacta en tu ADN, justamente, y en todos los canales iónicos, en todas las células. Entonces, inherentemente hay un cambio de conciencia, porque todo está conectado con todo. Entonces, cambian tus circuitos neuronales también. Y, ¿qué te decía la otra pregunta que le hice? Fue, lo de la es lo único que hacían. No, no es lo único que hacen. De hecho, antes de recibir estos tipos de terapias que tienen que ver con terapias regenerativas, porque lo que están haciendo al final es reprogramar células madre por resonancia, hay que preparar al paciente. Como decimos en homotoxicología, la teoría del terreno, ¿no? Yo no te puedo, está bien, se puede, pero no es lo adecuado. Yo no puedo pretender que vos, que tenés una patología compleja que no responde a las medicinas o a los métodos habituales, recibas esto sin más. No, hay que mejorar ese terreno, hay que desintoxicarlo, hay que limpiarlo, hay que limpiar esa matriz extracelular que es la gran generadora de vibraciones y de intercomunicación intercelular, que es la matrix, la living matrix, decía Oshman, el padre de la medicina bioenergética. Hay que limpiar toda esa matriz para que la célula pueda interconectarse, pueda conectarse de manera adecuada. En esto está muy relacionado el agua. El agua, como siempre te digo, que a nivel de lo que es, a nivel del cuerpo, somos un 60-70% agua a nivel del peso corporal, pero a nivel molecular somos un 99, más de 99, casi 99,9% agua. Porque el agua está rodeando cada macromolécula, hace como una capita en cada macromolécula y esto interviene en la captación de la energía, en esos dominios coherentes que forma el agua y en la transmisión de la información. Entonces, mientras más transparente mientras más limpia esté esa matriz que tiene esa agua embebida con las fibras colágenos, con los glucanos, con los fosfoglucanos, mejor transmisión de información hay, mejor interconectividad celular hay. Entonces, sí, para que termine la idea es, antes de aplicar todas estas tecnologías que parecen muy guay, que parecen muy avanzadas y que parecen una locura, hay que preparar al paciente para recibirlas, para que tengan el mayor rendimiento, para que realmente sean óptimas, porque no son tecnologías baratas. Te iba a preguntar por el agua. Sí. Por el agua estructurada. Sí. Primero, ¿qué es el agua estructurada? Y luego, si tenemos que beber algún tipo de agua o no beber algún tipo de agua, sí. Cantidades, sí. ¿Qué hay que hacer con el agua? Mira, el agua lo primero de todo es filtrarla. Filtrarla porque está muy intoxicada. El agua de grifo normal, más sobre todo acá en Argentina, tiene mucho arsénico, plomo, cloro, están muy cloradas, entonces filtrarla. El tema de los filtros es que al agua la desvitalizan porque le quitan los minerales. Entonces, para que haya una conducción, buena conducción, tiene que haber minerales. Entonces, si se puede, hay sistemas que tienen no solo el filtrado, sino que después agregan minerales. Entonces es importante que esté mineralizada. Y en este sentido, yo lo que uso mucho es el agua de mar. El agua de mar isotónica, es decir, el agua preparada, no solo como pauta de tratamiento, sino para la vida cotidiana. Una parte de agua de mar con 3 de agua normal filtrada, y esto te da una isotonicidad con el plasma, es decir, tiene la misma capacidad tiene la misma tonicidad, la misma cantidad de soluto que el plasma, entonces no te da sed, no te da diuresis y te hidrata realmente, hidrata las células realmente. ¿Usas siempre el agua de mar? Bueno, que el agua de mar se puede comprar en botella, puedes comprar en ampollitas, y a lo mejor vacías una ampolla.
El tema del agua de mar, el problema es que sí, lo mejor es la que viene en ampollita porque viene en vidrio. Sí. Pero sí es verdad que es muy cara y rinde muy poco. Porque imagínate que tenés que hacer una parte de agua normal con 3 de agua como para tener 1 litro por día y las ampollitas tienen nada. Que esa es una marca específica, pero está bueno. También vienen en base de vidrio. No sé si puedo decir la marca que está en España. Sí, yo estoy Que viene pensando de en Quinto. Alicante. Es Quinto, sí, Sí. es Quinto. Y además, hablando de la estructura, ellos recogen el agua de vórtices marinos. Estos vórtices, dicho sea de paso, la secuencia de Fibonacci en el agua es la mejor agua que se puede beber, porque es el agua que está estructurada ya naturalmente. Lo mismo pasa con el agua de manantial o el agua que cae de las montañas, que tiene todos estos remolinitos y vuelve, y bueno, el agua del grifo está intoxicada, mareada, destructurada, nada, no tiene nada de estructura, ¿sí? Entonces, el agua natural de manantial sería la mejor agua que podemos tomar. Igual estamos viviendo en un mundo muy contaminado. Y luego, ¿el agua estructurada qué es? O sea, El agua ¿cómo? estructurada, sí, el agua se le llama estructurada porque Gerard Pollack, que es un científico que está en California, si mal no recuerdo, descubrió, en realidad por error, pero descubrió que rodeando todas las superficies hidrofílicas, como por ejemplo una membrana celular, hay una disposición del agua diferente a la del agua normal. En el agua tenemos agua estructurada y no estructurada, está todo junto, ¿sí? Pero en la parte estructurada, que es justamente la que está sobre las macromoléculas, proteínas, membranas de las organelas, esta agua forma diferentes capas, se organiza haciendo diferentes como nanocapas a lo que se le llama easy water, EZ, agua EZ. Esta agua EZ tiene una carga eléctrica negativa que con el agua no estructurada, que le sigue, que tiene una carga eléctrica más positiva, forma ya esa mini capa que se forma entre estas dos diferencias, estas dos capas de agua diferentes, ya tiene la capacidad de generar como una pila, tiene una capacidad de generar una pequeña batería. Por tanto, tiene la capacidad de generar energía celular, prescindiendo del ATP, que es la otra forma de formar energía a través, ¿sabes?, en la respiración mitocondrial. Entonces, él se dio cuenta que esta agua se organizaba en todas las estructuras hidrofílicas del cuerpo y que esta agua tenía un pH diferente, tenía una carga diferente y que formaba una pequeña pila electroquímica. Esto es el agua estructurada. Y es fundamental que esta agua esté y se mantenga estructurada porque es justamente la que permite, lo que yo te decía, esta vibración de las moléculas y la comunicación intercelular, fotónica o fonónica de los fotones, también es facilitada por esta agua estructurada. O sea, ¿Cómo se estructura el agua? eso. Bueno, el agua se estructura justamente a partir del metabolismo celular, sobre todo de la formación de energía a partir de las mitocondrias, a partir del voltaje intermembrana, que se mantenga un buen voltaje intermembrana, ¿sabes?, entre la parte interna y externa de la membrana. Los infrarrojos estructuran el agua, la luz infrarroja, la luz del sol, que tiene mucho infrarrojo, estructura el agua. Hay algunos adaptógenos que también ayudan a estructurar el agua, algunas plantas que también ayudan a estructurar el agua, porque le otorgan esa información que el agua necesita a nivel vibracional para estructurarse, formando como una molécula que no es más H2O, es H3,2O. O sea, químicamente es diferente. Y estructuralmente la molécula también es diferente. Forma como unos hexágonos. Y esos hexágonos, dentro de esos hexágonos, forman como una cavidad resonante. Y ahí es donde se guarda la energía electromagnética de la célula. Y es lo que, como te digo,
que sirve para mejorar la comunicación intercelular. Por eso el agua es tan importante y es tal vez a lo que menos le damos importancia. Sí, lo único, tú no puedes beber agua estructurada, ¿no? O sea, tú puedes Sí, beber el agua de la mejor calidad sí, con pero hay unos minerales. aparatos, no, pero hay unos aparatos que vienen para crear vórtices, Ah, lo que le da la estructura química adecuada y la estructura. Y también se puede estructurar el agua, escucha esto, logrando coherencia cardíaca. Hay un oh, estudio, claro, hay un estudio que se hizo pero ya de que, forma interna. claro, claro, claro. Sí, bueno, a ver, con la intención tú puedes estructurar el agua. Con tu presencia, estando tú en coherencia, puedes estructurar el agua. Pero bueno, esto lo demostró mucho Masura Emoto, ¿sabes? Con la memoria del agua, que cristalizaba el agua y el agua normal, común, sin filtrar, sin agua normal. Y a un recipiente con agua le decía una palabra agresiva y a la otra les daba intención de amor, de gratitud, y la cristalización del agua era totalmente diferente. Pero esto está estudiado, está demostrado. El agua a la cual tú le enviabas esta intención cristalizaba de manera simétrica con estos patrones fractales de Fibonacci, con unos cristales perfectos, y el agua no, digamos, a la cual se le había aplicado una agresión intencional, tenía un patrón totalmente deformado. Pero bueno, volviendo a los estudios que te digo, cuando uno, pues, viste que el Hermann Institute creó el Instituto de las Matemáticas del Corazón, donde se hacen cursos y se enseña a lograr coherencia cardíaca, porque se sabe que por el nervio vago, el corazón y el ritmo del corazón y la variabilidad, porque no es solamente el ritmo, sino lo que se produce entre latido y latido, de la variabilidad cardíaca, cuando está asociado a emociones elevadas, genera coherencia cerebral, coherencia interhemisférica, ¿sí? Esto te ayuda a estar más presente, más concentrado, más enfocado, más coherente, que al final todo esto va de coherencia, de la coherencia que tiene un mecanismo cuántico, la coherencia cuántica. Entonces, salió un estudio donde personas que practicaban coherencia cardíaca lograban mayor estructura del agua. Y al revés, tomar agua estructurada mejoraba tu variabilidad cardíaca. O sea que al final está todo sí, interrelacionado. ¿Pero por qué? Porque tú no estás bebiendo agua solamente, estás bebiendo información. Cuando el agua está estructurada, coherente, también te lleva a una coherencia, por resonancia, te lleva a una coherencia cardíaca. Y al revés, tu coherencia cardíaca también lleva esa coherencia al agua, estructura del agua. y respecto al agua, otra cosa que has dicho, lo del agua de mar, Sí, se podría beber una vez filtrada, le podrías añadir un poquito de sal, pero sal marina, sin no. refinar, sin metales, no es lo Ah, mismo. ahí, si es sal marina sin refinar, sí, se puede agregar. Lo que pasa es que ahí tenés que saber bien cuál es la cantidad. El agua de mar ya Ya, viene con la claro, concentración perfecta de electrolitos. sí, de El, otra forma el, te puedes pasar o quedar corto. Pasar o quedar corto, claro. Entonces tendríamos que calcular bien, compararla con el agua de mar isotónica, qué cantidad de soluto tiene, y calcularlo con la sal marina, ecológica, Ya, Esto es más, no es lo mismo, no es lo mismo el agua con sal que el agua de mar, no es lo mismo, ya. no es lo Eh, mismo. otro tema que te quería sacar, el grounding, que además Sí, ahora ya sí que sí, no sé si está o sea, está en la fama, si se puede decir que se ha puesto de moda, pero bueno, hay una base científica detrás. sí, De hecho, y lo están haciendo deportistas además, y se sí. está viendo. Entonces sí que me gustaría que explicaras qué pasa cuando ponemos los pies descalzos en la tierra. Sí, lo que pasa es que en la superficie terrestre hay una pequeña capa de electrones. La superficie terrestre está toda cubierta por electrones. Entonces, si tú apoyas los pies, sobre todo en superficies húmedas, como puede ser la hierba húmeda, el pasto húmedo o la arena de mar,
Esto mejora la conducción, porque una sustancia conductora húmeda es mejor todavía, tiene mayor conducción. Entonces lo que hacemos es absorber electrones a través de la piel. Y estos electrones son el mejor antioxidante que existe. Al final actúa como un gran antioxidante. Además que el grounding, el hecho de estar afuera, ya también te expone a la luz solar, te ayuda con la cronobiología, con lo que son los ritmos circadianos, circo-horarios de nuestras hormonas. Entonces no es solo el efecto del grounding per se, que también se logra mucho con las... ¿cómo es? Estas... vienen como unas placas para dormir, que tienen un cable a tierra y también se logra también con esto mientras dormís. Pero lo ideal, y además es más barato, es hacerlo sobre materia, sobre la tierra, sobre la arena, o sobre la arena húmeda. Y lo que se hace es entonces absorber electrones, y estos electrones son antioxidantes, es una fuente rica de antioxidantes, porque estás donando electrones. Y a su vez interviene en toda la intercomunicación celular y te estás descargando de esa hipercarga positiva, esa ionización positiva que nos dan los celulares, el wifi, las antenas 5G, bueno, todo el campo, los campos estos de microondas a los que estamos expuestos hoy en día, que es aberrante. Y yo creo que ahora más que una moda es una necesidad. Ya, y claro, es una necesidad. O sea, todos los días deberíamos de conectarnos a tierra. Hacer cable a tierra, claro, para descargarte todos esos iones que no solamente te cargan, te sobrecargan, sino que, bueno, a ver, que ya se sabe que todas estas ondas microondas alteran directamente las membranas celulares, la permeabilidad de la membrana celular, hasta la microbiota alteran, porque hasta el día también se sabe que la microbiota se puede modular con luz y sonido. Entonces, estas son microondas, no las estamos escuchando, pero tienen un impacto directo en los canales de voltaje dependiente, en los canales iónicos, sobre todo a nivel neuronal, a nivel sistémico. O sea que todas las ondas electromagnéticas, ¿qué es eso? Todo lo que tiene que ver con la conectividad, bueno, por supuesto nos afecta, pero volviendo a eso, al grounding, por un lado estamos recogiendo electrones y por lo tanto es donar electrones a esas moléculas que lo están buscando, claro, y que son oxidantes. Todas estas tecnologías nos roban electrones. Ah. Todas estas tecnologías nos roban electrones. Entonces, claro, le estamos aportando al sistema como un chute, ¿sabes? Como un chute eléctrico. Y cuando dices que nos descargamos, ¿de qué nos estamos descargando? De los iones, pues de los protones, podríamos decir, de los cuales excedemos, pero porque nos roban protones y nos roban electrones. Vale. ¿Se entiende? Nos desionizamos un poco cuando hacemos pero sobre todo es la carga de electrones, la absorción. Claro, que es lo que estructura otra vez, vuelve a estructurar el sistema. Exacto. Sí, y además, si estás expuesto al sol, con todo el espectro perfecto que tienes, como el agua de mar, tiene el espectro perfecto, el agua de mar tiene el espectro perfecto de minerales, el sol tiene el espectro perfecto de luces que necesitamos para nuestras células. Esa era la siguiente pregunta. Del sol, de la luz roja, de que estamos metidos en interiores con luces artificiales, cómo afecta todo esto y por qué es tan importante exponernos lo máximo posible, y entiendo que la mayor superficie del cuerpo posible al sol. Bueno, justamente porque las luces azules a las que estamos expuestos, que si tenés que estar en interiores, que sean luces como las de antes, las amarillas. La luz azul es tremendamente disruptiva para todo lo que es señalización celular, ritmos circadianos. Tú piensas que los ojos, la piel son muy sensibles a la luz, muy sensibles.
y a través del núcleo supraóptico tienen toda una señalización después que es lumínica, fíjate vos, es física y después pasa a ser bioquímica, la síntesis de melatonina, la síntesis de hormonas, la síntesis de cortisol, de dopamina, bueno, está todo relacionado y todo tiene su horario, testosterona, progesterona, bueno, todo, sobre todo las mujeres que somos más cíclicas. Entonces, lo ideal es dejar de exponerse tanto a las luces azules y exponerse más a la luz natural de la manera en que se pueda, o hacer cortes en el trabajo, salir un momento, 10 minutos, volver a entrar y a las 2 horas, 3 horas volver a salir, volver a entrar para que el sistema capte en qué momento del día estoy. Porque si no es todo el tiempo luz azul, pantalla, 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 y esto desorganiza un montón el sistema. El sistema circahorario, circadiano, afecta mucho a la información celular, porque justamente es lo que estábamos hablando, porque la célula se intercomunica con mecanismos más sutiles que los bioquímicos y también es muy sensible a todos estos cambios, que parece al principio que no afectan, pero a la larga sí, seguramente tenga un impacto. De hecho hay muchos estudios, sobre todo en enfermeras que hacen turnos nocturnos, en quirófano con luces azules, tienen más predisposición al cáncer de mama y así con muchas otras patologías, diabetes, hipertensión. Sí, bueno, aparte de la falta de sueño, que es fundamental. Esto es fundamental, claro, exacto. Y respecto a la luz roja, infrarroja que recibimos del sol, que además está viendo, porque bueno, de hecho se han creado lámparas con esta luz, con la misma longitud de onda que la solar, porque es antiinflamatoria, regenerativo. Así es. ¿Cómo funciona esto? Justamente, primero porque estructuran el agua celular, con lo cual ya la célula tiene un medio de comunicación mejorado. Segundo, porque activan la citrocromo C oxidasa, que es una parte de la cadena de transportadores de electrones de las mitocondrias, con lo cual mejora la función mitocondrial, con lo cual se genera más agua estructurada, con lo cual hay mejor comunicación entonces intercelular. Sobre todo es porque actúan a nivel mitocondrial, pero ahora se sabe que no solo la luz roja e infrarroja, como te digo, la luz del sol que tiene todo el espectro, hay un montón de otros targets a nivel celular, a nivel de las membranas, a nivel del núcleo, que son sensibles a los fotones. O sea que no es solo la luz roja e infrarroja. También hay que tener cuidado las lámparas que se compran, que no emitan mucha radiación electromagnética, porque si no es lo mismo que ponerte frente al ordenador. Tienen que ser que estén certificadas, que te especifiquen bien qué tipo de radiación tienen, cuánta, porque si no al final es más el daño que el beneficio. Sí. Sí, de hecho hay muy poquitas marcas que se dedican bien a esto. Exacto, que se dedican con conciencia, porque si no es como que no, te estás metiendo directamente, es como, no sé, como ponerte 5 Wi-Fi enfrente. Claro. Y o sea, todo bien, pero no. No quería terminar sin comentarte o sin volver a traer una de lo que has dicho al principio, no sé, según hemos empezado a grabar, que has hablado de emociones guardadas en el cuerpo. Y que, bueno, estamos totalmente desconectados a nivel espiritual y es verdad que todas las culturas ancestrales de una forma u otra estaban más conectados con su ambiente y entre los propios integrantes de ese grupo. Pero ya lo de las emociones guardadas en el cuerpo, que sí que, o sea, lo hemos escuchado desde la parte de la psicología, pero queda así como si fuera una forma de hablar. Sí. Pero es real. Sí, es real. No sé hasta qué punto guardadas, y ya cuando has hablado del alfabeto y demás, pues es como que te vuelven loco. Sí. Pero que evidentemente hay dolores y patologías que vienen de emociones y que se trabaja esa emoción y sorprendentemente, ¿no?, entre comillas, la patología desaparece. Eso sí, eso es empírico y está demostrado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Mira, el trauma, que le llamamos trauma a algo que puede haber sido una experiencia traumática real, es un accidente,
o puede haber sido un trauma para mí, una experiencia que para ti no. O sea, eso es muy subjetivo. Lo importante es que se entienda que esta emoción asociada a ese trauma se vuelve a disparar cuando tu sistema percibe que hay una situación similar. ¿Sí? Como que vuelve a gatillar eso y genera el síntoma, la somatización. Entonces, yo estudiando todo esto, ¿no? De la memoria del agua, de que el agua es capaz de guardar información cuántica coherente en esas estructuras bioquímicas que son diferentes al agua normal, estudiándolo cómo la célula trabaja con la luz, cómo la célula es capaz de aplicar en su propio sistema las diferentes cualidades de la luz, tanto ondulatoria como corpuscular. Sabes que la luz tiene comportamiento de onda y de partícula, y depende de ese comportamiento de onda partícula el fenómeno, la polarización, la difracción, la refracción, la dispersión magnética rotacional. Bueno, estudiando todos estos temas, cómo funciona el ADN, cómo al final el ADN es un todo, los cromosomas al final se interconectan holográficamente en un todo, en un continuo, y así el cuerpo sabe continuamente qué pasa en cada lugar a velocidad luz. Eso químicamente es imposible. Entonces, estudiando todo esto, estudiando cómo se estructura el agua, cómo la célula manipula la luz de forma de desintegrarla en todos los componentes lumínicos, en todas las escalas de colores o sonidos, porque al final la luz y el sonido se cuantitizan igual, se pueden intercambiar. Hay una forma de los cristales líquidos en las células que tienen diferentes disposiciones. ¿Sabes? Las disposiciones en series o en arrays, que también las tienen muchas células, como las células musculares, los microtúbulos, todas estas características en serie esta ordenación es la que permite a los tejidos y a las células actuar como receptores de información y emisores de información, y les permite amplificar la información. Es decir, básicamente actuamos como antenas, básicamente actuamos como imanes y antenas. Entonces, los cristales líquidos, te decía, tienen una forma de estructurarse, de colocarse, diferentes según cómo se coloquen. Hay unos que se llaman nemáticos, otros esméticos, y a mí me llamó la atención cuando leí nemáticos, porque es nemáticos, y me acordé de las huellas némicas de Freud. ¿Sabes? De estas huellas que se forman en la infancia y que dejan una memoria en el niño. Bueno, y para mí esa memoria justamente la célula la guarda en esa estructuración de sus cristales líquidos. Esos cristales líquidos no solo están en la célula, están en todo el organismo, por ejemplo en las fascias. Por eso muchas veces uno va al kinesiólogo y le tocan el diafragma y se larga a llorar. ¿What? Porque ahí cuando uno toca determinada estructura, o cuando uno hace terapia neural pasa mucho. Sabes que la procaína local, subcutánea, tiene un efecto de justamente desestructurar la living matrix, lo que te decía antes, esta matriz extracelular que está compuesta de agua y proteoglucanos, y el agua está altamente ordenada, y es ahí, en esos cristales líquidos, donde se guarda la memoria, donde se guarda el trauma. Es información que se guarda. Entonces, cuando vos intervenís, ya sea con tus manos, con tus dedos, yo que hago terapia de polaridad, cuando vos intervenís con tus manos, o también hago terapia neural, con terapia neural, estás interviniendo en esa memoria, estás interfiriendo con esa memoria, la estás liberando. Porque estás volviendo a reordenar esos cristales líquidos con otra información. Eso es lo que yo he captado a nivel físico. O sea, cómo algo sutil se guarda a nivel físico. ¿Sí? Porque al final, como te decía al principio, la emoción es la energía en movimiento. Y esa energía en movimiento, eso sutil, pero que tiene una información asociada, es lo que se guarda a nivel celular. Sí, que esa energía tiene que pasar a algún lado. O sea, que si sí. desestructura Sí. algo, ahí se queda.
Claro, y esto tiene que ver también mucho con cómo lo recibe la persona, que eso ya viene Claro. condicionado por tu crianza, por tu background, bueno, hasta por cosas transgeneracionales que podés traer, que a otras personas no le pasa nada, pero a ti te marca, te deja una huella. Y justamente eso, te deja una huella. Entonces yo creo que es ahí donde se interviene cuando uno libera esa memoria celular, en esas huellas némicas o esa huella que dejó esa información en ese momento, que puede ser que la traigas de esta vida, que te haya pasado y ya no hayas sido consciente de eso siquiera, o que incluso la traigas transgeneracionalmente, a través de lo que hablábamos de la misma información que se hereda, ¿sí? No solamente heredamos el gen, sino el morfogen. Y otra vez volvemos a la morfogénesis. ¿Cómo es la morfogénesis? Bueno, porque justamente hay una información genética, pero que no está guardado en la base química, sino en la base electromagnética, que a su vez forma los hologramas, que a su vez son leídas por el resto de los cromosomas de manera holística. No, eso es... Ahí no llego. Sí, No es llego, se me va. complicado. Sí. Bueno, Es complicado. para, para terminar y Mm. como siempre, recomiéndanos material, ya sea en el formato que sea, que a ti te haya servido. Igualmente, o sea, puede ser del tema como puede ser de otra cosa, pero que bueno, pues que creas que pueda servirle también a alguien. Mira, a mí me ha servido mucho, lo que pasa es que es material en inglés. Eh, Hay un libro muy bonito que es de Roland Van Wyk, que yo te digo que es como el Albert Pop en biofotónica, es el seguidor, él hace la secuela de Albert Pop, que fue el primero que descubrió que la célula emite una radiación coherente de tipo láser. Hay un libro que se llama Light in Shaping Life, o sea, la luz que da forma a la vida. Ese para mí es un libro que es clave, porque ahí te explica justamente todo esto que venimos hablando y correlaciona perfectamente con lo de Gariaev, porque al final son todos científicos que por diferentes vertientes llegaron a las mismas conclusiones. Y después de recomendar, hay un libro que sacó uno de mis mentores, que es el doctor Manel Ballester, que está allá en España, que es cardiólogo, y de él aprendí mucho también medicina bioenergética, él la aplica, él me enseñó terapia de polaridad, y hay un libro que sacó hace poquito, que si mal no recuerdo se llama Bases de la medicina bioenergética, que también lo pueden buscar, el doctor Manel Ballester. Y ahí está muy claro todos estos tópicos, hasta lo del agua, explicado también para que las personas puedan entender un poquito más cómo funcionamos, además de una base bioquímica, una base más bioenergética, además con un montón de estudios, con un montón de referencias bibliográficas, porque de todo esto obviamente hay papers, hay artículos, como pasa en medicina normal, solo que los médicos que por ahí no entienden un poquito no entienden nada, es algo que es ininteligible, pero existen y muy rigurosos además. Sí. Bueno, pues dos recomendaciones, una en inglés, otra en español. Y Sí, sí, una vez más, o sea, es complicadísimo. O sea, es como que tienes que empezar desde cero, incluso sin tocar la parte más sanitaria, si queremos llamarlo así. Es como, a ver, explícame los fundamentos de la física o de la física cuántica y luego poquito a poco nos vamos metiendo porque si no claro, es es imposible. imposible. Tenés que empezar muy de a poco, como te digo, primero sabiendo lo que es un circuito alterno, un circuito de corriente alterna y otro de continua, como para tener una idea y después todo eso aplicarlo a la biología, que hoy por hoy se llama biología cuántica. Mm. Sí, yo Ya tiene un nombre, tengo visto otro libro que es La Revolución Cuántica, que no lo conozco. pues yo no lo he leído, pero lo he visto en librerías expuesto muy visual, ¿no? Es que no me acuerdo tampoco del autor. Y lo he visto varias veces y digo, "Y este libro tiene que estar bien. Te lo he soltado por Sí, si lo conocías, pero si no no, lo pues no. conozco, no lo conozco, pero sí, básicamente ahora, como te digo, los ordenadores cuánticos se llaman cuánticos porque pueden actuar, porque buscan información, porque hilan información, cotejan información todo a la vez.
Sí, Y no solo en esta dimensión, ya sabemos que hay más de una dimensión. O sea, estos ordenadores cuánticos tienen una capacidad enorme de procesar ingentes datos de información. Pero, digamos, todo esto, al final, siempre las tecnologías están basadas en cómo funcionamos. El ordenador en cómo pensamos, la inteligencia sí, artificial en cómo hablamos, al final es una réplica de nosotros mismos también. Y los ordenadores cuánticos no dejan de ser también esto. Lo que pasa es que en nosotros nos cuesta más porque venimos de una escuela materialista, cartesiana, newtoniana, y realmente para entender estos temas hay que tener también cierta capacidad de abstracción, cierta capacidad de pensar un poco fuera de la caja, ¿no? A mí lo que siempre me guió es que yo sentía que en todo esto había verdad. O sea, yo siempre sentí que en todo esto que yo estaba, que me atraía tanto, había una verdad. Y estaba esa duda que yo había tenido al principio, cuando te decía, cuando estaba estudiando medicina, y entonces esto respondió a mis preguntas. mm, Respondió a esas preguntas iniciales que yo tenía. Entonces yo me fui guiando por eso. Pero, como te digo, no solamente la tecnología de Gariaev, el doctor Carlo Ventura está logrando con sonido, él lo está haciendo a nivel más de laboratorio, está logrando estimular con sonido determinados marcadores genéticos para que una célula madre no sé, el tejido mesenquimático pueda diferenciarse a condrocito, a cardiocito, a osteocito, a osteoblasto, y a su vez no solo células madres, sino células somáticas adultas. Las desdiferencia y volverlas a ser células pluripotenciales y diferenciarlas en otras células. Esto es una locura. Con sonido. Obviamente sí, sonido, microsonido. Sonido no es vibración más que sonido, porque no lo podemos oír, ¿sí? Y después hay otra tecnología, que es el doctor Todo Bokaitis, que está en California, que aplica un láser. Esto también estuvo nominado al Premio Nobel este año. Él pudo crear un láser un láser fotoacústico, que es de todo lo que venimos hablando, luz y sonido, por el cual puede estimular. El láser está sintonizado a la frecuencia específica para estimular unas células que tenemos todos nosotros, que son unas células madres periféricas, que no las tenemos en tejidos profundos, están en tejidos profundos, pero están en sangre periférica también, que son un tipo específico de célula madre que se llaman B-cells, Very Small Embryonic Stem Cell Like. Bueno, estas células madres están en nuestro cuerpo a día 1 de nacimiento dormidas, están como quiescentes. Y él logró y patentó, y de hecho comercializa, un láser que se sintoniza a la misma frecuencia de una proteína bloqueadora de estas células, que con el láser las desbloquea y la célula se mueve metabólicamente activa. Y empiezan a circular y a reproducirse. Entonces, vos fíjate en lo que hace. La técnica es 24 horas antes, con su láser patentado, te estimula las tibias, las crestas ilíacas, sobre todo donde están acantonadas estas células, y las trae a la circulación periférica, ¿sí? Las saca a circulación. Son atraídas con el láser, te estoy hablando de un láser. Esto está, y más, lo podés buscar si querés. Al otro día te sacan sangre, porque esa sangre está en sangre periférica, se centrifuga el plasma se centrifuga la sangre, se separa el plasma rico en plaquetas, donde están estas células madres que son muy pequeñitas, queda la parte forme de la sangre aparte, se aspira el plasma rico en plaquetas y te hacen otra autohemoterapia. Te inyectan tu propio plasma rico en plaquetas con estas células activadas. Y luego con el láser las teledirige desde afuera. No te estoy mintiendo, fue nominado al Premio Nobel. Las teledirige y las lleva, bueno, hay diferentes protocolos para cada patología. Corazón, mucha gente lo hace para la piel, para anti-aging, para todo el cuerpo, otras para sistema nervioso, sobre todo lesiones medulares, pacientes que están con lesiones medulares severas, que no recuperan, para regenerar,
porque estas células, cuando son dirigidas con el láser, tienen la capacidad de también atravesar barrera hematoencefálica, entonces se quedan ahí y hacen que estas células expresen moléculas de adhesión, con lo cual se quedan en el lugar, no se van, y empieza la intercomunicación celular, y estas células, ¿dónde están? Están en corazón, se transforman en células cardíacas, están en cerebro, se transforman en gliales, están en articulación, se transforman en condrocitos. Pero solamente con esto, o sea, no le ponen ni factores de crecimiento ni nada. Un detalle, antes de colocarte la autohemoterapia con tu propio plasma rico en plaquetas, las estimulan con el láser a las células, otra vez. Es decir, a los tubitos con sangre los estimulan con el láser, no me acuerdo cuántos minutos, pero es un tiempo específico, porque todo esto tiene que ser en un tiempo perfecto. Y ahí las células empiezan a reproducirse, con lo cual ahí no le ponen más que esto, no factores de crecimiento ni nada, las vuelven a inyectar y las teledirigen al cuerpo donde se necesite. De hecho, lograron, y es lo que publicaron y por lo cual iban a dar el Nobel, publicaron un estudio donde a pacientes que estaban ya para lista de trasplante cardíaco, los sacaron de lista de trasplante cardíaco, mejoraron la fracción de eyección. No me acuerdo ahora el porcentaje, pero un porcentaje altísimo para pocas sesiones con la terapia láser. Cosa que incluso la colocación de células madres por intracardíaca no logra. Porque no logra que esas células madres se queden ahí. En cambio, como con el láser también las estimulan a que las células expresen moléculas de adhesión, se quedan en el sitio donde se necesite regenerar. Esto es, en medicina regenerativa es lo que se viene, es estimular las células con sonido y luz. Por eso te decía que sí, hay que empezar de la base, que empezar sabiendo muy poquito, pero es lo que se viene, es lo que existe hoy por hoy. Que no es lo único que hacen, no es lo único que hacen tampoco. Preparan al paciente para recibir estas células, porque una célula en un sistema intoxicado, inflamado, no va a sobrevivir. Entonces hacen un trabajo sobre el terreno previamente. ¿Sabés qué hace incluso el doctor Obokaitis? Biodescodificación. Lo que estábamos hablando de las emociones, o sea, de destrabar el trauma, de que ese terreno esté propicio en todos los aspectos, bioquímico y emocional y mental, para recibir esas tecnologías. Ahora que dices también de lo emocional, cuando estamos con otra persona se nota su energía. Sí. Quizá no lo puedes explicar, pero sabes si está en enfado, si estás triste, y además te lo puedes llevar. De hecho, totalmente. Hay personas que te bajan la energía y otras que vale. Sí. Hay más que en el sentido figurado, hay un cambio estructural de la vibración. O sea, las células cambian una persona puede hacer que las células de otra persona cambien. Totalmente. Literalmente. Totalmente. Cambian. Hay un cambio. Totalmente. Y esto se explica mucho con la coherencia cardíaca. Cuando una persona te eleva de una forma de decir te eleva, una forma de decir te deja en tu eje, ¿sabes? Te centra, es porque esa persona está muy coherente consigo misma. Y esto no solo tiene que ver con que dice y hace y piensa de forma coherente, lo que de por sí ya le genera coherencia cardíaca. Y sabes que el campo electromagnético del corazón es el más grande del cuerpo. No es el único, porque al final todas las células, todas las organelas, todas las células, todos los órganos forman un campo biomagnético, un biofield, un campo electromagnético, pero el corazón es el más potente. Entonces, cuando ese corazón está coherente, ya está estudiado, el Heart Institute lo demostró, en personas que están entrenadas en coherencia cardíaca, y ponen otra persona al lado que le están midiendo la variabilidad cardíaca, y esa persona, sin saber nada, sin saber de técnica de coherencia cardíaca, entra en coherencia cardíaca por resonancia, porque hay una frecuencia a la que está vibrando ese corazón que tiene que ver con una emoción, y esto está perfectamente caracterizado por el Heart Institute, y esa emoción por arrastre le contagia al otro. Y esa persona entra en coherencia cardíaca. Lo mismo cuando una persona está
descontrolada, incoherente, que viene y te con mala onda decimos, ¿no? Y te pega la mala onda, ¿no? Decir, ay Dios, si yo estaba bien y ahora me siento fatal. Y es esto, es esta incoherencia que por arrastre también te impacta, pero que si vos estás coherente, que si vos estás firme, generalmente cuesta más sacarte del eje. Uh-huh. Y la coherencia a nivel cuántico, porque no solamente es a nivel fino, la coherencia macroscópica sería, bueno, estoy centrado, estoy en mi eje, hago, siento y pienso lo mismo, ¿no? Estar en coherencia cardíaca. Pero a nivel microscópico, la coherencia cuántica es esa capacidad que tiene el cuerpo de hacerlo todo a la vez. O sea, yo puedo respirar, caminar, mis células pueden estar excretando sus desechos y puedo estar nutriéndome y todo a nivel, y sé que a las 9 me da sueño porque está todo sincronizado y todo esto, la capacidad de hacerlo a la vez, se llama coherencia cuántica. Es decir, y esto también fue demostrado por el modelo de reconocimiento por resonancia, Resonance Recognition Model. Es una científica, te digo esto y ya vamos terminando porque tengo que ir, es una científica que descubrió que antes de viste que todos sabemos del típico ligando receptor, que es como una llave cerradura que se encastra el ligando con el receptor y ahí hay una reacción química. Bueno, previo a esa unión de ligando receptor, ella descubrió que hay un diálogo electromagnético entre las moléculas. Es decir, que se produce esa unión del ligando-receptor, pero antes hay un diálogo de resonancia. Y solamente van a encastrarse aquellas que resuenen con su receptor. Pero esto no ocurre en una proteína con su ligando y un receptor, ocurre con todos a la vez. Es como cuando vos mandás un mensaje de WhatsApp que le llega a todos a la vez. Bueno, así se activan las funciones moleculares. Todos a la vez. Es más, pudo caracterizar las proteínas de diferentes grupos, en diferentes funciones, vibran diferente, tienen un patrón vibratorio diferente a las proteínas que tienen otras funciones. Y cada proteína tiene su patrón de vibración diferencial, propio, que a su vez se correlaciona con el patrón de resonancia del receptor. ¿Se entiende? Sí. Entonces, sí. A raíz de todo esto, es así como actúa el láser de Evocaitis. Él, desde un láser externo, por resonancia, activa esa molécula, en realidad la rompe 7 puentes salinos, y la desbloquea y hace que la célula se vuelva metabólicamente activa, y es lo que permite que se dividan y después, bueno, las dirige y demás. Por eso digo que es lo que se viene, es lo que hay, es fascinante, a mí me parece que es fascinante, porque se está logrando con luz y sonido. Pues muchas gracias, te libero, que te tienes que ir, sí. Y nada, un mundazo, o sea, gracias por dar pinceladas y... Es un mundo. Bueno. De hecho, vos pensás que yo tengo la suerte de ser profesora de un curso de bioresonancia. Y todo esto que hablamos acá, el agua, todo lo que es lo de Gariaev, lo que es todo frecuencias, es una clase de 2 horas. Ya. Cada tema. Entonces, bueno, a ver si se entendió algo, si se pudo hilar. Yo creo que la base es comprender que somos vibración, que no se puede negar ya la función ondulatoria de la célula. Así como hay una función bioquímica material, hay otra función inmaterial, no bioquímica, incluso no local, que tiene que ver con la función ondulatoria de la célula, que es lo que te decía que medíamos con bioresonancia. Uh-huh. Y que esto implica mecanismos de la física cuántica. Sí. Pues lo dicho, que muchas gracias, que espero que se empiece a expandir este conocimiento y nada más. Y si queda algo pendiente, pues para la próxima. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós, que estés bien.